Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas sean a un episodio más del Femcast, un podcast de Femme Fatale en donde dos amigas nos reunimos para hablar sobre una reseña de un libro escrito por una autora o algún artículo o tema de interés. Disculpen que no estuvimos la semana pasada, pasaron muchas cosas, pero ya estamos aquí. Yo soy Laura Costa o @otra María Bonita. Yo soy Leslie Arias, @LennyLicious. ¿Y cómo estás, Lele? Bien. Estoy deshidratada, cansada, Pero agobiada. Pero aprendimos mucho esta semana que no estuvimos. Hubo mucho aprendizaje Exacto, mucho empírico de aprendizaje. muchas cosas. Ajá. Cosas que malas experiencias, bueno, buena mala Ujú. experiencia. No, aprendimos Un poco de cosas todo, un que poco de todo. un poco de todo, pero al final, mira, memorias como esta, Exacto. imposibles de replicar, Que imposibles de se olvidar. repita de una manera más No, hidratada. se repita en 3 meses. 3 meses cuando ya no me dé asco el tequila, por favor. Sin comentarios, porque probablemente en un mes y cachito vuelva a pasar No. por razones que no podemos discutir de manera tan pública. Eh, qué Am, cosas, ¿verdad? sí, pues bueno, estoy esas tres cosas. ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Igual con muchos aprendizajes, pero todo bien, se logró. Se logró una meta importante para nuestro grupo de amigas, entonces eso es lo que importa. Éxito. Yay. Éxito. Pero el día de hoy no vamos a hablar sobre nuestras posibles o no tan posibles vergüenzas en lugares públicos, sino que en esta ocasión me toca hacer artículo. Hacía mucho que no Woo. hacía artículo, he hecho muchas reseñas últimamente. Entonces fue lindo volver a investigar y así. Me emocioné. Ujú. Tengo 6 páginas de notas, entonces prepárense para this ride. ¿Estás lista, Leslie? Estoy lista porque no tengo idea de qué es el tema. Bueno, primero te voy a preguntar. Leslie, Me da miedo ya. ¿sabías Necesito. que durante más de 30 años el, una población católica fue la encargada de decidir qué es lo que se producía en las películas de Hollywood? Wow, no sabía, pero no me sorprende. Pues el día de hoy eso es lo que vamos a explorar, ya que vamos a hablar de cómo los católicos y hombres blancos polvosos decidían que se veían en las películas, Uh, ujú. que aproximadamente 30 años en la industria de las películas de Estados Unidos, porque bien hablaremos de lo que se llama el Hays Code. ¿Alguna vez has Ok. escuchado de esto, Leslie? No, nunca en mi No vida. te preocupes, yo tampoco, hasta que de Qué repente lo éxito. mencionaban en algunos videos de Take, en donde hablaban por qué este código o este set de lineamientos afectan a lo que incluso consumimos hasta el día de hoy. Ok. Entonces, comencemos diciendo que el Hays Code, o también conocido como the Motion Picture Production Code, era una serie de lineamientos restrictivos para la industria del cine que aplicaba a la mayoría de las películas lanzadas por los principales estudios de Estados Unidos desde 1934 hasta 1968. Entonces, 34 Ok. años del régimen de esta cosa. El nombre Hays Code o Código Code, por Código Code, o Código Hayes, se da por el nombre de Will H. Hayes, quien era el presidente de la MPPDA, o conocida como la Asociación de Productores y Distribuidores de Películas de América. Wow, no sabía ni que existía Yo eso. tampoco. Lo bueno es que ya no existe. Eh, ¿Y qué decían estos lineamientos? Pues básicamente marcaban qué era aceptable y qué era inaceptable en el contenido de las películas producidas para una Bu. audiencia pública en los Estados Unidos. ¿Verdad? Suena aburrido. Eh, O sea, que sus lineamientos van a ser aburridos. son bastante bizarros. Ok. Más adelante voy a decir cuáles eran los lineamientos y cómo es que siguen marcando un poco el contenido que seguimos consumiendo. Pero No. antes de eso tenemos que hablar sobre el contexto histórico. ¡Yay! Yay. Hay que tomar en cuenta que los años 20, o sea, antes de que se introdujera Oh, eran los años ajá, 20. Ah, no era. antes de Ok. que se introduciera Ujú. este código, la industria del cine se le veía como algo a veces de moral cuestionable, o sea, la gente apenas lo estaba Mm, como que implementando bien para, o sea, pues
Más bien que llegó a más masas, porque antes pues no se sabía qué pedo ni qué era, entonces ya se empezaba como que a producir más y a llegar a más personas, lo que también hacía que pues hubiera un contenido menos regulado y pues apto para Ujú. cualquier persona que lo quisiera ver. Lo que se denomina como películas pre-code o pre-código llegaban a Ok, mostrar aspectos más liberales, como ok. mujeres trabajadoras, mujeres con una mayor liberación sexual, mujeres y hombres, e incluso en Ujú. estos años se vio la primera película con un beso lésbico. Eh, Wow. pero entonces, pues, a la gente más puritana, obviamente no le Ujú, gustaban ese tipo de cosas, así que lo vieran en pantalla grande, ¿no? ujú. Y que estuviera disponible para todo tipo de audiencias. O Y sea, el drama de Buzz Lightyear pasó hace 100 años, exacto, básicamente. La historia se repite la de ciencia generación ficción. de concreto no nos trae nada nuevo a la mesa. Pero además de todo esto, se venían muchos escándalos entre las estrellas del momento, o sea, cuestiones de Ujú. que, pues sí, escándalos no muy chidos, lo que hacía que en general se viera al cine como algo no para gente decente. Algo no ético, no con valores. Exacto, cosa que obviamente Ujú, no le gustaba a la población conservadora, y ahí fue donde entra nuestro querido Will Hayes, que se vio a la tarea de ujú. reformar a la industria. Boo. Mediados finales de los años 20, Hayes presenta su primer set de recomendaciones y se le Ujú. pedía a los estudios que le describieran a él absolutamente todas las tramas de todas las películas que planeaban producir. O sea, eso lo tenía que decidir un hombre blanco. Wow. Él, Debía tener mucho trabajo. exacto. Y este primer set, como que primer draft, el pre-coast, Ujú, estaba conformado por 11 cosas que eran como que don'ts, de esos que no se puede, ujú. y 26 cosas por las que tenías que ser cuidadoso. Ok. Las 11 cosas que no se deberían hacer era profanar, o sea, no usar el nombre de Dios en vano, no mostrar desnudos o sugerencias de desnudos, ni siquiera siluetas, no se podía Ok. mostrar el tráfico ilegal de drogas, perversiones sexuales, Ujú. whatever that means. Ya me imagino qué significaba en ese entonces. Exacto. Es que esclavismo sexual, mestizaje, que en 1900, hasta 1934 se definió únicamente como relaciones sexuales entre personas de color y personas blancas. O sea, esa era la definición de mestizaje. Sí, claro que era en Estados Unidos. Claro. Tampoco se podía mostrar higiene sexual o cosas referentes a enfermedades venéreas, escenas de Mm, nacimientos, órganos sexuales de niños, ridiculizar. bueno, Sí, eso eso sí tiene tiene mucho sentido. sentido. No se podía ridiculizar al clero ni ofensas a naciones, razas o credos. Esas eran las cosas que Ok, no se podían mostrar. ok. La última... Recuérdalo, ¿No? recuérdalo, ajá. Ok, porque siento que esto se puede... Esto va a irse en picada horrible. Exacto, se puede interpretar de muchas formas. Exacto. Y las cosas de las que tenían que preocuparse o tener cuidado era el uso de la bandera americana, el alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el uso de armas, técnicas de asesinato, métodos de contrabando, pena de muerte legal por el Estado, simpatía a criminales, hombres y mujeres juntos en cama, la institución del matrimonio, operaciones quirúrgicas, el uso de drogas, escenas que tengan que ver con el reforzamiento de la ley o sus oficiales y besos excesivos o lujuriosos. Ok, Dime, Leli, ¿qué opinas hasta este momento? pues bueno, creo que la única regla que sí apoyo es la de los no mostrar genitales de niños, Ajá, ¿verdad? esa tiene todo Pero sentido del mundo. el resto sí suena un poco a bastante pues a lo que diría tu tío Facho en la cena de Navidad, ¿no? Así literal. Exacto, o sea, deja mucho ambiente gris de qué es lo que podemos decidir Ajá. como bien y mal, dependiendo de quién es el que está decidiendo qué está bien y qué está mal. Exactamente, porque por ejemplo esas últimas recomendaciones, pues, ¿qué es adecuado al mostrar una pareja en la cama, ¿no? Exacto. O sea, pueden estar hablando, pueden tocarse la mano, está bien si lo hacen, pueden confesarse un secreto, o sea, Queda mucho área de interpretación. ujú, exacto. Pero bueno, es hasta 1929 que el católico Martin Kligy y el Ay. padre jesuita, que literalmente se llama Father Daniel Lord, redactaron, ahora sí, los estándares del código Hayes, como los conocemos que fue en su momento. Ujú, ¿Cuáles eran los objetivos de este código ya mejor establecido? Era
primero poner limitaciones en las películas distribuidas a una audiencia grande, porque cabe destacar que en esta época no existían las clasificaciones de películas, o sea, no era como que, esta es para adultos, esta es para niños, o sea, todo el mundo veía lo que había. Otro objetivo era determinar qué sí se puede y qué no se puede mostrar. Y el tercero, que es el que se me hace más interesante, tenía el objetivo de promover los valores tradicionales. Nice. O sea, Beautiful. que aparte de querer poner limitantes, se quería usar el cine como un método educativo y propagandístico, hasta cierto exactamente, punto, ¿no? para las audiencias. ¿Cuáles iban a ser los valores de esa época? Eh, Hay que sacrificarse por la patria. Exactamente. Claro, ¿no? Ujú. El código ya está dividido en dos partes, sus principios Ok. generales y las particularidades. Sus principios Ok. generales dicen, no se autorizará ninguna película que pueda rebajar el nivel moral de los espectadores. Los géneros de vida descritos en la película serán correctos, teniendo en cuenta las exigencias particulares del drama y el espectáculo. Boo. Y la ley natural o humana no será ridiculizada y la simpatía del auditorio no irá hacia aquellos que la violenten. Ujú. Ok. Entonces, recordemos muy bien quién determinaba todo esto. O sea, eran personas Ujú. católicas, blancos, Señores hombres y mayores, personas viejitos. con poder, exactamente. Ok. Y aquí es donde quiero listar algunos de mis ejemplos favoritos de lo que no se podía y sí se podía mostrar, ya en el código Ok. establecido como teníamos. Ujú. Aparte de las cosas anteriores que mencionamos, aquí van algunos de mis puntos favoritos. El crimen o la inmoralidad no puede mostrarse bajo ninguna luz positiva. Si alguien, Eso suena a algo que diría AMLO, si alguien realiza un ¿no? acto criminal, es porque debe ser castigado en pantalla. O sea, todo Wow. tiene que ser como un cautionary tale con moraleja. Ajá, ok. Solo se podrán mostrar los, entre comillas, estándares correctos de la vida de la época, whatever that Ok. means. No se puede mostrar, obviamente, personas desnudas o referencias al comportamiento sexual, ni siquiera entre dos adultos, consensuales. Ok. La ley siempre debe ser respetada y la consecuencia del acto sexual no puede ser mostrado. Por ende, no se pueden mostrar ni embarazos ni nacimientos. Pero ni siquiera se podría mostrar el acto sexual. Sí, no, o sea, entonces. para nada, absolutamente para O nada. sea, ni siquiera hablar de cómo es que está embarazada la señora. Exacto. ¿Cómo pasó It eso? just- Sí pasa de It just repente. didn't happen. ¿Quién sabe? Exactamente. Ok. La palabra virgen estaba baneada. Eh, ¿Y qué tal si querías decir Virgen María? Tenías que hacerlo como que en un caso muy específico de que es con súper Ok. respeto y así, pero como el de la Ajá. virginidad de una persona, it's a Ok. no-no. No Ok. se puede mostrar a un hombre y una mujer juntos en la cama, lo que hizo que se popularizara en pantallas las parejas casadas que dormían en camas individuales, que es como que muchas cosas, o sea, que yo lo he visto como en programas y cosas de como los 50s, que se ve que Ujú. el esposo duerme en su camita y la esposa duerme en su camita. La fe cristiana ni el clero pueden ser mostrados en forma de mofa y los pastores y religiosos nunca se podrán mostrar capaces de cometer ningún crimen, porque eso sabemos que jamás pasa. Never in the life. Claro que sí. No se puede mostrar el consumo de drogas o alcohol a menos que se cuente como una moraleja sobre el abuso de sustancias o que su consumidor reciba su merecido al final. Además, por esa época fue lo de la prohibición, Exactamente. ¿no? Exacto. Entonces, Mira, lo podrías mostrar, un pero preview. para dar la lección de que esto no se hace, amigos. Esto está mal. Exacto. Este que se me hace muy interesante. No se podía mostrar la venganza como un tema de una película en tiempos modernos. Pero un plot hole aquí es que si la película era una película de vaqueros, no estaba en la época moderna. Entonces sí podría mostrar venganza. Entonces también por eso hubo varias películas de vaqueros. Ok. Ok. Temas considerados perversos, entre comillas, no se podían mostrar. Aquí está una ambigüedad que permitía que aspectos como la homosexualidad o el mestizaje Claro. no fueran directamente mencionados por el código, pero se asumía, lo que hizo que obviamente no pudiera haber una representación digna de personas que forman parte del colectivo LGBT o personas de color y que ni siquiera incluso pudieran ser vistas en la pantalla. Exacto, o sea, ni siquiera una representación indigna, ni siquiera había representación en general. Exacto. Literal, era como, quita eso. No se podía mostrar besos ni abrazos de una manera lasciva, excesiva.
ni poses, ni gestos sugestivos. Esto también se me hizo muy chistoso, esto incluía que la mujer durante un beso tenía que mantener al menos un pie en el piso para evitar una sugerencia sexual. Y es por eso ¿Qué? que se popularizó esa cosa de que El levantas el del pie, piecillo. para así darle como que un siguiente nivel y que la gente lo entendiera, es por esto. Wow, sí, ¿verdad? Incluso me acuerdo que en este tipo de películas, cuando las parejas se dan besos, o sea, literal, ya para nada son como los que se dan en las Sí, no, películas de no. ahora, ¿no? Es como un piquito eterno y ya ese es el beso O sea, romántico. dicen que incluso estaban cronometrados de que no puedes pasarte de tantos segundos. O sea, en general el Wow, tema de la pasión debe ser abordado de manera que no despierte emociones viles ni groseras. ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Los órganos genitales de un hombre no se pueden delatar bajo un ropaje de bolsas o de pliegues sugestivos. Si se trata de un tema histórico, no se tiene que usar como que algo que sí Como si estoy retratando la pasión de Cristo. los pantalones que usaban los señores en la época, que son más Ok, sugestivos o más ajustados. Eh, esto debe ser suprimido en la medida de lo posible. En lo que ok. respecta a las mujeres, la alusión al sistema capilar, incluidas las axilas, estaba prohibido. Se no pueden mostrar Boo. mujeres no depiladas. Ni siquiera las axilas. Exacto, Además, según yo, en esa época las mujeres no se depilaban las axilas, tiene sentido. Bueno, o sea, ¿no? tiene sentido que no lo haga nadie nunca, pero ahí era Ajá, como que no, a las mujeres no les sale pelo. ajá. Eh, Vaya, los vaya. vestuarios de la danza que permitían exhibiciones inconvenientes o movimientos indecentes durante la danza estaban prohibidos, lo que quiere decir que no se podía ver ombligos, cero Arepa. ombligos a la vista. Las Wow. danzas que sugieren o representan actos sexuales o pasionales indecentes están prohibidas. O sea, el reggaetón, literal. Exacto, todo menear de Perreo caderas y todo intenso. movimiento bajo del vientre deben ser vigilados estrictamente. Las danzas que originan movimientos de senos, una agitación excesiva del cuerpo, son un ultraje al pudor y son muy malas. Pero la mayoría o sea, te genera movimiento de senos, ¿no? No, no para los señores católicos de los años O 30. sea, bailaban danzón nada más, eso que Apparently, es de un lado a otro, apparently. porque, no sé, por ejemplo, bueno, no sé, yo considero que la mayoría se te mueven los senos. No No sé. sé cómo bailan los demás, no sé cómo bailaban los señores, Ujú. no sé si bailaban los señores, pero al Yo parecer, creo que bailaban danzón. Simón, Danzón versión gringa. la versión del danzón de los 30. Exacto. No se puede mostrar ni la brutalidad ni lo macabro. Toda alusión a la cópula de un hombre y un cadáver está prohibido. Y Bueno, si se muestra a una mujer muerta, evitar darle un aire seductor. para no tentar a los hombres, ¿o qué Exactamente. era? Dios No se mío. podían mostrar operaciones quirúrgicas, toda visión de un bisturí o una aguja hipodérmica que penetre la piel, toda extracción de sangre estaba prohibida. ¿Por qué, Dios La mío? gente no estaba lista ¿Quién para eso, al sabe? parecer. Incluso ni siquiera se podían Ujú. mostrar heridas, o sea, las heridas se deben a mostrar en un mínimo estricto de sangre, incluso en las Ujú. películas de guerra. Ok. No se podía nuevamente mostrar Oh sin... no, y tenía una cortadita ya. Ya le cortó Perdió la un hebra. dedo y nada más. Está muriendo y tiene un Le moretón pusieron un nada más en curita. la frente. Exacto. Ajá. No se pueden mostrar igual nuevamente simpatía por criminales. Toda autoridad debe ser mostrada con respeto. El clero nunca se podrá mostrar como un villano. Y si se mostraban policías, políticos o jueces como villanos, se debían mostrar únicamente como si ellos fueran la excepción a la norma. Porque sabemos Ok. que eso es la verdad. Claro. Y bueno, hay muchísimos más, pero esos son los que más me llamaron la atención y más me dieron risa. Ujú. Y dime, Lili, hasta este punto, ¿qué película que hayas visto recientemente podría cumplir con estas normas? Ninguna, ninguna. Ni una sola, o sea, no. Hoy, no. Desde que a lo mejor un medio lo legó, oh no, un ombligo, ya, it's gone. Ajá, Oh no, valió. dijeron Sí, una ¿no? mala palabra, gone. O sea, lo más, ya hace mucho que no veo, es como esas, pero incluso eran mexicanas, ¿no? Esas películas mexicanas viejitas, que es donde te digo que se daban el beso de Ujú. piquito con el piecito, pero pues tampoco es como que pues, no estuviera ahí Vicente Fernández seduciendo a las damas, ¿no? Entonces,
Sí, no, ninguna ya. O sea, bajo los estándares de estos señores, las películas que hemos visto recientemente son una ofensa, Pecado. exacto, a la buena Ujú. moral y a las buenas costumbres. Pues puede que sí, pero ¿qué tiene? Pero pues mira, están muy chidas. Exacto. Hasta este punto se suponía que la influencia de la Iglesia Católica sobre el código debía mantenerse como secreto, o sea, nadie lo decía, pero obviamente todo el mundo lo sabía. Una Ujú. frase que describía el código fue que decían que el cine ahora se trataba de un negocio de judíos vendiendo teología católica a la América protestante, lo cual yo creo que tiene todo el Órale. sentido del mundo. Y si volvemos también al contexto histórico, hasta 1900, bueno, en 1934, que fue cuando se implementa ya en vigor estas reglas, la primera enmienda, no, perdón, la enmienda requería que el código, perdón, sí, fuera aplicado a todas las Ujú. películas para que la película pudiera tener su sellito de aprobación y que pudiera ser lanzada al público. Ujú. Que también tomemos en cuenta que estos eran los años de la Gran Depresión, o sea, se estaba dando, ¿no? Había crisis Imagínate, o sea, económicas, acabas de perder tu trabajo, no tienes que comer y tú ya tienes que ir al cine a ver cómo catecismo. los políticos son geniales y cómo la iglesia es genial y cómo todo es genial. Es como... Qué complicado. Y si tomásemos en cuenta ujú, el punto de vista de las casas productoras, ellos sabían que justamente las películas morbosas y violentas y con sexo era lo que vendían boletos. ujú. Entonces, aquí es donde entra la encrucijada de por qué las casas productoras se dejaron y se tenían que pegar al código. Leslie, ¿tienes alguna teoría? Pues porque quizás había algún tema burocrático que simplemente les impedía, ¿no? Publicar ese tipo de películas, por ejemplo, algún, ¿cómo se llama? Que llegaran y les clausuraran algún cine o algo así, o nada. Mm, Más o más o menos, menos. Sí tiene que ver con que eran ok. cuestiones burocráticas. Pero Ujú. es que es importante tomar en cuenta que el código Hayes no fue creado ni implementado por ningún tipo de gobierno. Pero los Exacto. estudios no querían que el gobierno se metiera a regularlos, por lo que Ujú, se dieron cuenta que adoptar estos códigos de manera voluntaria y autoinfligida era mejor que ujú. someterse a las regulaciones que les pudieran meter el Estado. Ok. Y además, porque legalmente hablando, las películas, o sea, el cine, la industria del cine, no estaba protegido por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de Mm, expresión. Entonces, cualquier autoridad gubernamental podía censurarlas y pues que tuvieran mayor repercusión pues, económica o de multas, etcétera. ¿Qué? ¿Pero por qué no estaban incluidas en la primera enmienda? No sé, como que si hubo un... Quizás era el mismo argumento del Roe v. Wade de los padres fundadores no estaban pensando en la libertad del arte en el cine, Exacto, ¿no? o sea, sí hubo incluso como que un juicio, o sea, un dictamen de corte de que no, el cine queda fuera. Ok. ¿Por qué? No sé. Pero también, Suena a que fue pues una decisión política, ajá. pues. Ujú. Además estaba el miedo constante de que la comunidad conservadora y católica boicoteara a las películas que no cumplieran con este código. ¿Qué? ¿Eso pasaba desde entonces? Apparently, o al menos les tenían el miedo suficiente para Ujú. retenerse. Eh, y también tenían el miedo de que se les retiraran fondos por algunas inversionistas influyentes que sí estuvieran de acuerdo con las Ok, normas ok. establecidas. Ujú. Te. Entonces, las consecuencias que hubo en ese momento de la implementación del código, eh, hay muchas influencias que hicieron incluso que se cambiaran los finales o partes importantes de la trama de películas basadas en obras o novelas, como el caso de la película Casablanca, que es un clásico y que su final es un clásico. Tengo entendido, no me acuerdo si es Ujú. una obra o una novela, pero Creo que es novela. algo así. Pero al final, spoiler, I mean, salió hace mucho tiempo. 100 La años, pareja. supérenlo. ¿Qué? Hasta salió hace 100 años. Exacto, así que puedo spoilerla si quiero. Ujú. La pareja principal terminan teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo cual pues no podía pasar bajo el régimen del Hays Code. Entonces ahí es donde se da esta icónica frase de siempre recordaremos París y tienen que separarse y o sea, a ese nivel tuvieron que cambiar las cosas. Ok. También con el libro de Rebeca.
que Hitchcock hizo una adaptación en donde un viudo se vuelve a casar y en la novela, también spoiler, sorpresa, él es quien mata a su esposa porque la esposa era a pain in the ass. Ok. La adaptación de Hitchcock en película tuvieron que hacerlo como que la esposa se murió en un accidente y el crimen que cometió fue pues no dar Bu, la información necesaria a las autoridades, ¿no? Entonces es bu. ese tipo de cosas que son puntos importantes de la trama. Fue de, Ujú, no, lo que podemos cambian cambiar, lo toda la podemos historia, censurar. básicamente. Exacto. Ujú, Incluso algo que mencionabas arriba, bajo la excusa de no mostrar a otras naciones bajo una luz poco favorable, no se pudieron hacer películas que mostraran o hablaran sobre la vida de personas en campos de concentración nazi, porque ujú, mostraba a una Alemania nazi bajo una luz muy poco favorable. Entonces, ujú. pues también ahí podía haber un poco de posicionamiento político, de no querer mostrar un claro mensaje de que los nazis son malos, que es un Ajá. poco conveniente para la supremacía blanca, ¿no? Digo, lo pongo ahí para que ustedes lo juzguen. Exacto. ¿Y hasta qué año estuvo como vigente este código? Porque pues posteriormente vino como que esta Guerra Fría, donde sí está muy claramente la posición de adiós Unión Soviética, te odio. Fue hasta 1964 que deja de Le estar en tocó vigor. tantito, ujú, le tocó tantito de la Guerra Fría. Otras repercusiones es que protagonistas se veían la necesidad de reemplazar las malas palabras con eufemismos. Dang Hacían it! Oh my recorcholis. gosh! Ujú. Heck, y cualquier cosa que pasaba del damn ya era un no, no, no. La bandera de Estados Unidos se la trataba con máximo respeto y el de otras naciones no tanto, pero igual que no rayaran Ujú. en ofender a las otras naciones. Lo de las malas palabras me recuerda a la televisión mexicana, hasta Televisa y así. Por ejemplo, otro rollo que Ajá. tenían que decir, no, pum, no, chin. Ujú. Donde el güey fue el escándalo del año, ¿no? Nuestro güey es su damn, es lo que yo tengo entendido. Ujú, ok. Hizo aflorar toda una serie de recursos, dobles sentidos, referencias veladas en determinados casos y en géneros como la comedia se dio pie a a la sugerente habilidad de no mostrar o no decir abiertamente aquello que resulta obvio, o sea, el doble sentido, cosa que podemos seguir Oh, viendo hasta soluciones creativas. exactamente. Ujú, En general se dejó una larga estela de puritanismo que todavía al día de hoy podemos seguir viendo en el cine estadounidense, pero al menos una cosa relativamente positiva es que los directores de la época pues tenían que encontrar una forma creativa y retadora de poder sostener ujú. sus historias Sus exactamente. historias, Por sí. ejemplo, Hitchcock pues tuvo que vivir en esta era y pues sabemos que son películas muy emblemáticas. Ujú. Y llegamos a lo que preguntabas, ¿cómo es que llegó a su fin? En los años 50 este código ya fue perdiendo un poco de fuerza gracias a cosas principales. Una de ellas es el impacto de la televisión, en donde muchas personas pues ya no tenían que ir al cine para poder Ujú. ver contenido audiovisual y que pues tenía unas regulaciones diferentes. Otra es la llegada de más películas extranjeras y la otra de directores Mm, controversiales que simplemente no le hacían caso a los códigos y seguían sacando nice. sus películas y la gente los seguía viendo. Ok. También cabe mencionar que antes los estudios, o sea, Warner, Paramount y esas cosas, eran dueños de los cines, por lo que ellos mismos Ah, eran quienes decidían qué es lo que iba a ver las personas. Se determinó, eso suena a una buena, es un buen truco. exacto, pero se determinó que eso era un monopolio y tuvieron que Mm, vender los cines, lo que permitió la entrada de películas independientes y Cinepolis. cine extranjero, que pues ya no tenía Ok, que apelarse a las normas y la filosofía de estos grandes estudios. ok. Y fue hasta 1963 que el Hays Code fue sustituido por, ahora sí, el sistema de calificaciones de la Motion Picture Association, que es lo que conocemos Ujú, hoy como las clasificaciones A, B, PG-13, R rating, etcétera, etcétera. ok. Entonces te pregunto, Lely, ya que tienes todo este conocimiento nuevo de algo Ay. súper importante que a lo mejor nunca vas a usar en tu vida, Ujú, claro que lo usaré. ¿cuáles crees que sean las consecuencias que podemos ver actualmente en las películas que consumimos ahora ya en el 2022? O sea, 100 años, casi 100 años después de la implementación de esta cosa. Pues es que creo que de inicio
sigue existiendo 100 años después una sección, una parte de la sociedad que va a ser más conservadora, que va a apelar a estos valores, ¿no? A estas versiones de la moralidad que se acercan un poco más a lo católico, a lo cristiano, a las cuales les va a resultar choqueante, inapropiado, no les va a gustar ver contenido que va en contra de sus principios, que tienen paralelismos con estos principios en el cine, Ujú. ¿no? Entonces creo que quizás si ya todos fuéramos unos grandes progresistas, podríamos ya no ver como ningún rezago, Ujú. incluso de ese contenido en el cine, pero también creo que a la hora de producir o crear una película, pues se está pensando en una audiencia Ujú. y supongo que hay películas que todavía tienen la intención de llegar a este tipo de audiencia más adulta, mayor, ¿no? Y pues creo que ahí es donde posiblemente se sigan replicando algunas de estas reglas, sí es sí, ¿no? Por ejemplo, la lucha por la representatividad, ¿no? Ujú. De algunas etnias, algunas, naciones, que dicen, oye, pues necesitamos representación, pero por lo general el status quo es que sea gente blanca, hombre, mujer, siempre heterosexuales. Entonces quedan ese tipo de cosas que quizás sea una cosa que socializamos y que hemos heredado, que no nos hemos puesto a repensar, porque quizás incluso no hay muchos representación detrás de cámaras, ¿no? En la producción, en los guiones, en la dirección, que puedan levantar la mano y decir, hey, ¿qué tal si esta es una historia distinta? Ujú. Y así. Ujú. Estoy completamente de acuerdo. Sí a todo lo que dijiste, Excelente, Liz. Laura. Qué bueno que estamos de acuerdo. Pues sí, o sea, justamente, o sea, como mencionábamos, se quedó un aire puritano que vemos aún en el día y sabemos Ujú. que las películas pues afectan a la visión del colectivo social, ¿no? Entonces, si Exacto. solo se muestra lo que cierto sector quiere que el resto de los sectores vean, pues quedará en olvido los que están no representados y olvidados tanto en la pantalla y un olvido que también se refleja en nuestra vida cotidiana. Ujú. Hay cuestiones un poco más recientes en teoría de crítica del cine así, que como el queerbaiting o el kill your gays, que Ujú. son estas cuestiones de usar como personajes que están codificados de manera gay, pero que al final no llegan a Sí. mostrar una representación, o que justamente hemos mencionado en capítulos anteriores, estas parejas de personas parte de la comunidad que a fuerzas tienen que tener un final trágico, Trágico, ajá, ¿no? O incluso que ni siquiera te lo dicen de forma explícita, exacto. ¿no? O te lo dicen demasiado todo el tiempo y el personaje solo tiene una característica y es ser gay. Y ya, no tiene otra vida, no tiene otros temas, lo único que hace es eso, Morir. morir. Ujú. Exacto, y estos son vestigios de estas restricciones del código Hayes, en donde solo se podía mostrar a personas de la comunidad dando ciertos guiños o Y ademanes. supongo que era de forma satírica, ¿no? De Exactamente. jijiji, qué risa. Y si salían, le tenías que dar un final Final no trágico, favorable, ajá, para dar esta porque lección eso estaba de mal, ¿no? exactamente. Exacto. Bú. También, por ejemplo, algo que he visto, y bueno, yo no me había dado cuenta hasta recientemente, en cómo algunos villanos en películas, más que nada animadas para niños, Ujú. tienen como que este aura sassy, codificado, Ajá. gay, Ujú, afeminado ajá, hasta entre comillas, exacto, ¿no? como Como, ajá, Jafar, como Scar exacto, de Rey Jafar, pero no me León, acordaba cómo se llamaba Jafar. como Úrsula, que literal está basada en una drag queen muy famosa. En serio, no sabía eso. Ajá, o sea, son justamente Bitch. porque era bajo el régimen de Hays Code, estos personajes que vivían fuera de lo correcto o lo natural tenían que tener a fuerza una naturaleza malvada y es algo que ha ido Ujú, mutando a mostrarnos de manera inconsciente que los villanos tengan como que esta aura kinda así, kinda gay, ujú, que obviamente no tiene nada que ver, ¿no? ujú, Algunos tropes, como uno que hemos mencionado también varias veces, dice el nombre del podcast, La Femme Fatal, también es donde justamente una ujú. mujer seductora que vivía libremente su expresión sexual tenía que ser una moraleja y no le podía jamás ganar a la protagonista virginal y tenía que tener un final Ajá, la protagonista buena. trágico. Entonces, para mí, a grandes rasgos, lo que fue el Hays Code y los vestigios que se siguen viendo era una forma de reformar una propaganda, ustedes lo adivinaron, Ujú. patriarcal, en donde una Que, mujer o una persona que esté fuera de lo
entre comillas, entre muchas comillas, lo normal para un Correcto. hombre blanco heterosexual, no podía mostrarse de una manera libre, ya que no se adhiere a lo que las autoridades puritanas, conformadas por hombres Ujú. blancos, querían que se pintase de ellas. Chan, chan, chan. Suena terrible. Y pues para mí, en conclusión, es darnos cuenta, esta típica frase del que no sabe su historia está condenado a repetirlo, y es Ujú. básicamente eso. O sea, no quiero que todo el mundo Ok. conozca qué es el Hays Code, pero que conozca que justamente durante 30 años, durante la época de Hubo una oro, regulación, exacto, de ¿no? Estados Unidos, y nada más de un país, hizo que esto afectara todavía casi 100 años después cómo se maneja el cine en todo el mundo, básicamente. Sí, pero al final era, pues, ¿qué país, no? Era la gran Ujú. potencia del siglo XX, quizás XXI, no lo sabemos todavía. Pero, pues al final, justo como dijiste, era más que cine o arte, creo que era un método Ujú, propagandístico de los valores católicos, cristianos, pero también de los valores estadounidenses, de los valores patriarcales, de los valores ujú, blancos, ¿no? Entonces era simplemente una forma de alguna forma, educar, entre comillas, a las personas, ¿no? ujú. Hacerlas repetir este pensamiento una y una y una y otra vez y pues de alguna forma entrenarlos a que prevaleciera esos valores, ¿no? Esas ideas. Ah, sí, yo quería decir que es justamente darnos cuenta de cómo nuevamente un número pequeño de personas, hombres, en el poder, son quienes ¡Yay! deciden un gran Ujú. espectro de cosas y que van a afectar a muchísimas más personas de los que creen, por muchísimos más años de los que creen. Entonces, yay, qué buena ¡Yay! manera de terminar, de ir cerrando el tema, muy Mm, optimistas. yes, y al final, o sea, sacarse esas ideas es difícil de tu cabeza, ¿no? Es justo la parte de construirte cosas que ni siquiera sabías que estabas construido y que no sabes cómo entraron a ti siquiera. Y por ejemplo, justo en el caso de las películas de Disney, ¿no? De niños, pues desde ahí nos empezaron a meter ese bichito Ujú. homofóbico, ¿no? Anti-LGBT. Y pues creo que mucha gente simplemente no sale de ahí, Exacto, eso es lo más ¿no? triste, que Y ya. aunque sí hemos visto Ujú, obviamente un avance en cuestiones de representación y que todavía hay mucho trabajo que hacer, a pesar de que ha habido un avance, hay personas que todavía se resisten, como vimos justamente con el drama de Buzz ujú. Lightyear, en el que, o sea, por un Yes. simple beso ya la gente como Dos que, caricaturas se besaron. y como la generación de concreto, no justamente es la que no puede resistir todo ese tipo de cosas, pero es porque ellos sí Ujú. crecieron de una manera más directa con este tipo de regulaciones más a flote, pero que creo que pues sí ha habido Pues un sí. avance, ¿no? O sea, al menos el desarrollo de películas pues más independientes, y que también Sí, pues sí, estudios definitivamente. grandes pues sí decidan abordar este tipo de narrativas, pues nos da un poquito de esperanza, pero eso no quiere decir que ya está listo, ya vivimos en una utopía cinematográfica en donde todo el mundo es representado Ujú. y que todo el público lo va a aceptar, porque hemos visto que justamente también personas jóvenes también están así, son los que se quejan de, no, es que en los cómics será un alien de color verde y le pusieron ahí una persona de color. Como de, güey, es un alien, Ajá. no importa. Ajá. Justo creo que es el drama que está ahorita con, no sé si hay, es como una, no sé si es precuela, secuela, readaptación del Señor de Ujú, los Anillos, que al parecer salen elfos de color, o ujú. sea, Es como de, oh negros, no. y la gente está diciendo que, Dios mío, que esto es una cosa muy brutal, que esto es terrible, y ¿Cómo les así de, explico? ¿quién les dijo que eran blancos? Ajá. De inicio, ¿quién les dijo que Para lo empezar, eran? déjenme les digo que todo el quien era racista, entonces de verdad quieren basar sus conocimientos Upsi, en una persona upsi. racista que estaba en un contexto muy diferente y que es un contexto diferente a que estamos Ujú. actual. Entonces, sorpresa, podemos hacer lo que No, queramos con la representación y es, bueno, no lo que queramos, sino que sí sea bien hecha y si usted... pues con que sean elfos, ¿no? Y ya. ¡Ah! Pero realmente ya la parte de, pues, del color o lo étnico o lo que sea, pues, O sea, dices como, oye, pues tranquilo, es un exacto, o sea, yo actor. opino que si la trama de la película no se ve afectada porque tengas que contar una historia basada en la Ujú. racialización de la persona, pues fuck it, deja que la sirenita sea negra. Es una sirena. ¿Cuándo has visto sirenas en tu vida?
es una criatura Ujú, mitológica, puede ser del color que tú quieras. Y es, por exacto. ejemplo, la gente que decía de, no, es que si hubiesen puesto a... ¿Por qué no se quejan de que pusieron a la princesa Tiana de versar del príncipe y la rana? No me acuerdo cómo se llama. Ujú. La Sí, sí, princesa sí, del sí. sapo, ¿Por qué algo no la así. pusieron ella blanca? También no hubiesen hecho el mismo pedo. Es como de, dude, es porque ahí estás hablando de una historia en Nueva Orleans, Ujú, de desde un una contexto mujer, que tenías que hablar exacto. desde una racialización. Ahí es necesario ese tipo de representación. Ujú, Ah, exacto, sí, sí. chale. Chale. Y además también reflexionaba que, bueno, que como que un poco la intención que tenía ese código era como que presentarte una historia bonita con Ujú, cosas bonitas, moral y demás, ¿no? Pero al final de cuentas, el ocultar el crimen en el cine no es como que vaya a reducir el ujú. crimen, o sea, es como la peor política pública que a alguien se le ha ocurrido. Tienes a tu población en una crisis económica y dices, si no les pongo a gente robando en el cine, no van a Ey, la robar, ¿no? solución. No, he ahí la solución. Y creo que es un tema que hablábamos como que en otro capítulo, pero no me acuerdo cuál, que pues no siempre las historias tienen que ser historias Exacto. bonitas, con personajes bonitos, con personajes perfectos, ¿no? Con personajes completamente morales, ¿no? Creo que un gran caso es Breaking Bad y Better Ujú. Call Saul, que son personajes Con matices. complejísimos, ¿no? Matices, pero al final es un reflejo un poco más real de, valga la redundancia, de Ujú. la realidad. ¿No? Simplemente decir que no existe no va a hacer que desaparezca. Exacto, o sea, uno de los puntos que me llamaba mucho la atención era esto de no mostrar simpatía a crímenes, o sea, no estoy diciendo que, o a criminales, perdón, Ujú, y no estoy diciendo que, oh, sí, hay que perdonar a los asesinos y violadores, o sea, Ted obviamente Bundy. no, pero que Ujú, justamente, pues, todo es una escala de grises y el sistema de justicia creo que de ningún país es perfecto, entonces ujú, pues obviamente hay brechas en estos sistemas y si justamente le muestras a las personas en películas de no, todos los criminales son muy malos y terribles y siempre hay que confiar en las autoridades, luego ves casos reales y es sí. como de, híjole, Bú. ¿cómo te explico que dejan mucho que desear y que Bú. si, aunque sean presuntos criminales, pues también son personas que también tienen un background, también tienen eh, pues no, el derecho de que sean explorados de una manera gris y no solamente sean Ujú. satanizados. Exacto, y además es como muy, bueno, claro que hay pues sus niveles respectivos, ¿no? Pues claro que no vas a ponerte a defender al, ¿cómo se llama? Al caníbal, Sí, al no, no, no. Mazapán o algo así. Pero, por ejemplo, pues, por ejemplo, casos de robo donde realmente robas por Ujú. Y más en una necesidad, ese época tipo de de cosas retos económicos. de crisis, ¿no? Entonces sí, creo que es muy simplista nada más decir Ujú, criminal malo, político bueno, iglesia ujú. buena, ¿no? ¿Qué pasa si se mezclan entre ¿Quién ellos? lo diría? ¿Qué No, pasa si Leslie, el clero eso, y la política eso comete un no pasa. crimen? Son solo pocos lo que Le lo explota hacen. la No puede ser. cabeza. Exacto, la audiencia no podría tolerar un político corrupto, sabemos que no Exacto. existen, es imposible de pensar, Terrible. Pero pero sí, sí, o sea, sí quería terminar con una nota de... feliz. Hay cierto avance, pero este tipo de cosas podemos ver que siguen engravadas muy profundamente en lo que seguimos consumiendo día a día. Ujú. Y Nuestra pues como psique. siempre, los animamos a que usen su pensamiento crítico y que Mm, vean con una lupa más detallada pues, lo que consuman, no que se pongan a criticar y no puedan disfrutar ningún contenido audiovisual nunca jamás en la vida, pero que pues sí los puedan consumir de una manera crítica y que puedan verlo por lo que es, o sea, es algo creado por personas que no son ujú, perfectas, que están mostrando a personas que también, que tampoco son perfectas. Entonces, ujú. y que justamente invitarles a pues consumir cosas que no estén reguladas por solamente hombres blancos. Entonces, pues busquen Uh, directoras, busquen eh, ujú. Gente gente extranjera que no extranjera, sea actores estadounidense. nuevos, O gente estadounidense que no sea blanca y casas hombre. productoras extranjeras, más películas con Ujú. subtítulos, porque no solamente están hablando inglés, sino otros idiomas. Y pues lo usual, ¿no? De siempre, amplíen su espectro de consumo, porque esto es lo que justamente nos ayuda a tener una mayor visión del mundo en el que en realidad vivimos. Que justo reflexionando sobre esto,
Vamos a arruinar el final No feliz puede del ser. capítulo, no te creas. No, pero me puse a pensar, por ejemplo, en la actualidad, pues todavía hay como que ciertas regulaciones, ¿no? Ciertas películas, y no el beso de Buzz Lightyear, pues siguen causando como un impacto. ¿No te acuerdas? Había una que se llamaba, ay, que según esto intentaba abordar el tema como de la pedofilia y la sexualización de las niñas, pero la película Sí, sexualizaba a las una niñas al mismo francesa. tiempo. Era francesa, pero no me acuerdo el Sí, yo nombre, nunca la tampoco. vi, no la quiero ver, no puedo tolerarla. Pero ese tipo de películas que, por ejemplo, a veces el contenido realmente es muy choqueante, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo del Sin Pies Humano, Ujú. ¿cómo se llama? Human Centipede. Hay como mil películas de ese tipo que realmente han sido como muy fuertes para la audiencia, la mayor parte de la audiencia. Entonces la pregunta es si hay un punto hasta donde sí debería ser regulado o no. Por ejemplo, con la única regla que sigo de acuerdo es con la de los Sí, sí, genitales de sí, los sí, sí. niños, Of course. ¿no? Pero ese es un poco el ¿Hasta tema, dónde? como sí, libertad total, desenfreno total, publiquen lo que quieran. Al final hay categorías para ver quién lo puede ver y quién no lo puede ver, o no, Exacto, pues no es que sé. también de cierto punto, pues la humanidad también sigue siendo un lugar muy horrible. Entonces, ese tipo de películas también pues Ujú, están representando una humanidad que tristemente existe. horrible. En mi opinión, en un caso idólico, pues serían que si existen, pues que estén altamente clasificadas solamente para un público adulto y que todas las personas involucradas estén a salvo y consensuales y en ningún peligro de ningún tipo, ¿no? Ujú, Y si justamente volvemos a esto de, pero ¿quién decide las regulaciones? Porque, por ejemplo, vi un meme que ujú, salía así de que la película de esta del Cien Pies Humanos, viendo así en chiquito a sí. cómo, porque fue baneada en no sé qué tantos, en de que 3 países. Y luego la película Ujú. de ¿no? ¿Cómo se llama? No, unos caníbales. No sé. Algo caníbal, no me acuerdo cómo es. ¿El Ajá, holocausto así de caníbal? que viéndolo en chiquito, de que baneado en 5 países. Y luego Buzz Lightyear, baneado en 16 países, así como que súper gigante. Entonces también es Wow. como de, No hay nada más ofensivo que un beso volvemos de a lo mismo mujer. de, pero ¿quién decide estas regulaciones y hasta qué punto se van a respetar bajo una Exacto. crítica racional? Y por ejemplo, en ese tipo de casos son países que las Ujú, banean, ¿no? Un país la produce y otros países dicen, ese tipo de contenido no ujú. entra aquí. O que sí De llegan, alguna pero forma sigue censuradas. siendo propagandístico, ¿no? El censurar ese tipo de cosas es seguir diciendo a la población, esto está Ujú. mal y yo no te lo voy a mostrar. Entonces está interesante. Porque pues sí, al final, ¿quién es La como autoridad. las grandes autoridades del cine, ¿no? Pues seguiría siendo en Estados Unidos y seguiría siendo este mismo grupo de señores añejos y polvosos, como dijiste, que pues lleva ahí 100 años y que pues ellos van a seguir siendo quienes decidan, quizás ya no ahora con un código, pero sí pues con la crítica, ¿no? Con quién gana, quién pierde, quién entra, quién ni siquiera lo Aunque justamente también consideramos. puede ser el caso al revés, o sea, que la película es de que una buena historia, está bien hecha, bien, todo bien, pero los medios en que se produjeron son muy cuestionables, hubo abuso de poder en la Ujú, producción, se le explotó a las personas involucradas, o sea, también es como de, no podemos disfrutar nada, por eso no podemos tener cosas ujú. lindas. Y es la conclusión, la vida apesta, adiós. Nos No vemos la sé. próxima. Conclusión, usen su pensamiento crítico, ¿ven? Es la mejor, ¿cómo se dice? La mejor Es que, o conclusión. sea, justamente si nos vamos a ese punto de, ok, nada más voy a consumir todo lo que esté hecho súper fair trade, pues voy Limpio, a no, pues leer nada. a esta autora independiente que hace sus libros en papel reciclado y dona la Reciclado ganancia a un refugio de perritos. Es a como un de, grupo de sociedad de mujeres. o Ajá. sea, pues eso te limita justamente, o sea, pasa lo contrario a lo que queremos, te limita nada más ver Ujú. cosas desde un punto de vista muy reducido y pues te pierdes todo el panorama. Entonces, Ay, qué difícil es consumir estar cosas de vivo. manera responsable y racional es más difícil de lo que uno piensa. Pero De es posible acuerdísimo y para esto contigo. también les traemos recomendación
Para eso está. Pues yo sigo viendo Better Call Saul, perdón, me piqué. Teen Mom, perdón, Ya, me piqué clásicos. también. Quiero ver la de Don't Worry, Darling. Bitch, yo también por el drama. No porque me llame la trama, exacto. Mira, yo vi el tráiler y al inicio se me hizo interesante. Dije, mira, es una crítica, bla, bla. Luego se me hizo muy extraño el tráiler. Y ahora que está todo este chisme encima de la película, Y dices, más ¿qué la quiero rayos ver. Yo pasó siento que el chisme fue en la prefabricado. producción? Ujú, fue una estrategia publicitaria el chisme, creo yo. Si es así, Pero ahora estuvo la muy quiero bien ver. hecho O sea, la funcionó. campaña publicitaria. Ajá, estuvo excelentemente hecho. Digo, yo quiero saber por qué Harry Styles le escupió a No Chris tengo la Pine. menor idea. Ujú, o sea, ese chisme ya me tiene. Entonces yo espero verla. Según yo no se ha estrenado en No. México, pero Pues si si ya se apenas se estrena. estrenó en Cannes, no, en Venecia. Ajá, en No sé cuándo Venecia vaya a sí. llegar allá a distribuciones globales. Quién sabe, es una que va a tardar un Sí. rato, ¿no? También quiero ver la de The Whale, Ajá. aunque vi un tweet que decía que era ligeramente Ay, no. homofóbica y yo estaba así de, no, homofóbica y Ay, no. fatfóbica, gordofóbica, fatfóbica. Entonces digo, pero al parecer la actuación del Don es Ujú. súper cool, pero no sé, Pues lo podemos ver bajo un ojo crítico. como Claro, siempre claro lo que vemos, sí. claro que sí. ¿Tú qué nos Les traigo una recomiendas? recomendación otaku, yay, de un Yay. anime que se llama Ranking of Kings, que está very, very cute. Ok. O sea, la animación está muy bonita, porque es como que no es la típica de que los ojos de anime, sí, o sea, está muy cute, muy hecha, pero es de un niñito que es un príncipe y que por cuestiones del destino, o sea, su papá, el rey, es un gigante y como que todo el mundo es de que, wow, súper fuerte y la persona más fuerte del mundo, que no sé qué, pero resulta que él es de que chiquitito, Ok. pequeñito, se queda como que en modo niñito y Ah, aparte es sordo, entonces también como que todo el mundo lo ve como de que no, tú jamás vas a ser rey y está muy chiquito y y pasa que se muere el rey, le deja el trono a Bonji, bueno, así se llama el personaje principal, pero su hermano usurpa un poco el trono. Y luego ya pasan cosas súper más ok. shady, de magia y así. Pero aparte de que el personaje principal y su mejor amigo son la cosa más adorable del mundo, se me hace una representación muy linda de las personas con sordera, que también pueden tener una vida normal Oh. y adaptarse y Ujú. lograr sus metas y ser muy fuertes y poderosos y adorables. Entonces, Beautiful. Hablando justo de hablando justo de representación, se me hace una representación muy bonita. Nunca había visto, creo que un personaje animado sordo, entonces Ni fue yo. Solo a la niña de. ¿Cómo se llama la película esta donde no pueden hablar porque a la de A hacen ruido porque Silent una Place. cosa los mata? Creo Ajá, que sí. Solo a ella la había visto sí, representando a la cierto. niñita sordomuda. Entonces sí, esa es mi recomendación. Yay. Excelentísimo. Yo quiero ver un dorama que he visto que está cool, algo así que se llama Work Ah, me han Proposal o dicho algo que es así, o Job buena, que te Proposal. enamoras del Sí, protagonista. en Sí. serio, la quiero ver para chilear, pero ando picadísima con Teen Mom. O sea, está intenso, se están casando ¿Qué? todas, Dios Son mío. unas bebés teniendo Yes, bebés. sí, Qué sí. fuerte. Pero bueno, entonces, ¿quieres que diga Yes, nuestras por redes? favor. Nuestras redes son Facebook, Femme Fatale, Twitter, Fata-le, Instagram, fata.le. Y pueden entrar a nuestro blog que es www.femfatale.wixsite.com. Todo es con doble E. Al final. Véanos exacto. Véanos en YouTube, véanos en Spotify, véanos donde, bueno, escúchenos en Ajá. realidad, ¿no? Escúchenos en donde quieran. Denos like, insúltenos, pónganos un comentario de odio, no Denos pasa engagement. nada. Denos engagement, díganos que estamos mal por aprobar a los elfos de color. Y pues eso sería todo. Así es, muchas gracias. Y sí, denos mano Ok, arriba, suscríbanse, todas esas cosas. Y nos escuchamos en la próxima.
Bye. Bye.